Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ya en este día, en las vísperas de la solemnidad de la Epifanía. Nos acercamos, ¿no?, a esa fiesta tan bonita que tiene tanto, como se dice ahora, de mágico, también de la Epifanía del Señor, la Noche de Reyes. Todos tendremos recuerdos desde nuestra infancia de esos momentos en los cuales esperábamos con ansiedad, con ilusión, con ganas, que pasaran por casa los reyes. Y en cada sitio pues se ponían distintas cosas. A lo de la ventana dejábamos los zapatos con el nombre, le dejábamos pues turrón para ellos, a veces pues cebada para los camellos. Bueno, siempre había unas tradiciones que desde niños nos hacían tanta ilusión, ¿no?, porque traían regalos para todos y eran muy generosos habitualmente, ¿no? Vivíamos pues todo ese contexto de la fiesta de Reyes con tanto detalle, con tanta ilusión, que era un día muy esperado, muy especial, ¿no? Y es que la historia de los Reyes Magos, brevísimamente y escuetamente contada en el Evangelio de San Mateo, nos sugiere en la imaginación un montón de detalles que nos pueden servir también en nuestra oración. Es decir, ¿por qué? Porque el hecho de que se mencione esa visita a Jesús y a María y a José, de aquellos hombres, pues de aquellos magos, de aquellos reyes, de aquellos sabios, pues tendría un significado muy especial, pienso yo, porque quedaría en la memoria y en el corazón de María Santísima, que todo eso, como dice así el texto además, ponderaba todo esto en su corazón, recordaría aquel momento inesperado y al mismo tiempo fantástico, también para ellos un momento como mágico, ¿no?, pues de la visita al Niño Dios de tres grandes personajes que vienen, dice, a adorarle. Hemos ido a adorarle. Es decir, que unos hombres buenos y sabios y con un cierto poder en la tierra fueron a adorar a un niño recién nacido. Y así nos imaginamos, y así lo ponemos en nuestros belenes, ¿verdad?, el atuendo regio de aquellos tres hombres con sus pajes, sus camellos, ¿no?, sus caballos, llevando los presentes que iban a adorar, iban a llevar al Niño Dios. Concretamente nos habla de oro, incienso y mirra. Y la comitiva llevaría mucho tiempo camino de esa ciudad de Belén. Nos imaginamos, no sé, se habla de Persia o se habla del Oriente, venidos de Oriente. Y guiados por una estrella que seguirían todos los días y que estudiarían también con detenimiento. Por eso eran sabios. Sabían leer también lo que la creación, el firmamento, les estaba hablando. Pero la estrella dejan de verla cuando llegan a Jerusalén. De hecho, entran en la ciudad, era obligatorio,
tenían que descansar, tenían que preguntar a alguien que supiera dónde iban a hacer ese Mesías, ese rey. Con toda la comitiva, vistosa, alegre, llamativa, recorrerían las calles de Jerusalén en el ajetreo de la ciudad. Y seguramente ellos conocerían también algo, porque las hazañas del pueblo de Israel estaban ahí y se contaban. El rey David, el templo, el rey Salomón, el poder de los hechos realmente relevantes y prodigiosos que su Dios había hecho con el pueblo de Israel. Todos esos tendrían algún conocimiento de todo eso. Y sin embargo, ellos no han llegado allí por curiosidad. No han recorrido cientos de kilómetros porque quieren, no van a conocer Jerusalén, no van a ver el templo, no. Ellos quieren adorar al rey de los judíos, que tienen la certeza que acaba de nacer. Por eso se dirigen al sitio que quizás ellos piensan podría estar. ¿Dónde es? Al Palacio Real. Si es el rey de los judíos, pensarían ellos, habrá nacido en el Palacio Real. Pero allí no lo encuentran. Preguntan al rey, al que es entonces rey, a ese hombre lleno de un corazón, no lo defino mejor, pero que está sorprendido. Con él se sorprendió y toda Jerusalén, dice el Evangelio. Vimos su estrella y hemos venido a adorarle. Hemos venido a esto, a adorarle. Y hemos recorrido cientos de kilómetros solo por conocerle y adorarle. ¿Cuántas veces tú y yo vamos a ver a Dios en el sagrario solamente para adorarle? Y aquí abro paréntesis y me acuerdo de una historia que me contó un sacerdote que trabaja en Asia, concretamente en Kazajistán, y me contaba que hace muchos años, cuando empezó ella a trabajar y empezó a montar una pequeña parroquia, que era una habitación grande de su piso, que luego ya pudo construir una parroquia pequeña, pues en una de aquellas domingos donde había reunido un poquito de gente, pues no sé, 10 o 12 personas, católicos, pocos más había, para celebrar la misa, pues al terminar la misa, y te cuento esa historia porque me viene a la cabeza por lo que estamos hablando, al acabar la misa, les dijo que al siguiente domingo él no podría ir, porque no habría misa, porque él tenía que irse fuera a un viaje y iba a estar 2 semanas o 3 semanas fuera, y que sentía mucho decirles que no podía haber misa el domingo siguiente. Bien. Cuando terminó ya la misa, se fue a quitarse los vestidos sacerdotales, los ornamentos, un señor mayor, entrado en años, se le dirigió y le dijo: Padre, gracias por la Eucaristía, gracias por sus palabras, y solo tengo que decirle que la semana que viene, aunque no haya misa, yo vendré para estar con Jesús y adorarle. Y me decía este sacerdote que es una, bueno, que era le conmovió aquello, pues por el deseo de estar con Jesús. Y dice, pero lo fuerte del tema no era tanto esto, sino que ese señor vivía a unos 140 kilómetros de aquella ciudad donde estaba la iglesia pequeña. Tenía que hacer, y ahora al acabar la misa volvía a su ciudad, y el domingo siguiente iba a recorrer 140 kilómetros para estar con Jesús, sabiendo que no había misa. De todas maneras, yo vendré a estar con Jesús y adorarle. Los magos recorren cientos de kilómetros para ir a adorarle. Y siempre he pensado, ¿cuántas veces nosotros tenemos nuestras iglesias al lado de casa y no vamos? Y pasamos de largo. Hemos venido a adorarle. Ese mismo Dios
al que los magos adoran, nosotros lo tenemos en nuestras iglesias, en nuestros sagrarios. Herodes, dice el Evangelio, se inquietó. Y con él toda Jerusalén. Porque la noticia de ese nacimiento y de los magos que iban a adorarle corrió de boca en boca y todo el mundo se enteró. Hizo una cierta conmoción. De ahí que Herodes preguntó a los escribas y sacerdotes para intentar lo que estaba sucediendo. Realmente a Herodes no le interesaba ese rey, ese supuesto rey. Él había conseguido hacerse con todo el poder. Había sido apoyado por Octavio Augusto y tenía la seguridad de los impuestos, que es lo que le importaba. Pero es verdad que cualquier sobresalto que pudiera amenazar su continuidad le ponía nervioso. Y pensó que si ese Mesías, entre comillas, que decían que había nacido, pues fuera realmente, le iba a producir cierto trastorno, había algo que hacer, o tenía que hacer algo. Y entonces todo ese asunto trastocó los planes de Herodes. Reconocerle como rey implicaba un riesgo. Y seguramente pues cambiar de muchas cosas de su vida, ¿no? Entonces, al escuchar que los escribas y fariseos le dicen que nacería en Belén, según la profecía de Miqueas, él se le dice a los reyes para que vayan a adorarle y vengan después a decirle dónde está, para ir también yo a adorarle, dice. Los escribas y fariseos, y sacerdotes, conocían muy bien la Escritura, sabían muy bien las profecías concretas de todo el Antiguo Testamento referidas al Mesías. Sin embargo, no saben reconocerlas, es decir, las conocen, pero no reconocen. Han tenido que venir extranjeros para hablarles de ese rey que están seguros que ha nacido, porque se ha cumplido la plenitud de los tiempos. Y la estrella que hemos visto nos lo indica, según dice la tradición. Pero ellos no lo reconocen. Ha tenido que venir un pueblo gentil, no judío, para decírnoslo. Se cumple lo que dijo también Isaías: caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplendor de tu aurora. Así se estaban cumpliendo las profecías al pie de la letra. Pero la ceguera de sus corazones les impide acoger el anuncio de aquellos forasteros. Los magos venían de Oriente, es decir, más allá del Imperio Romano. Quizás eran persas, conocían la astronomía y las ciencias. Los planes de Dios eran distintos. Dios no se había revelado a ellos como sí había hecho con Israel, pero los planes de Dios, que eran mucho más grandes, hacen mucho más grandes de lo que aquellos escribas podían imaginar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, ese para el cual nacía el Mesías, ya no estaba inscrito a una nación, sino que ofrecería la salvación a todas las gentes. Ya no habría barrera que separe a los hombres. Ya no habría, entonces. Por eso nosotros también
tenemos que tener una visión esperanzada del mundo que nos lleve a descubrir lo bueno que tiene cada sociedad, a mirar con optimismo los valores que Dios ha dado a los hombres. Todas las cosas, dice San Pablo, son vuestras, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y ante esa realidad, nosotros también, que somos de ese pueblo de Dios salvado por la redención, nos alegramos con las alegrías de los demás, disfrutamos de las cosas buenas que nos rodean y nos sentimos interpelados por los desafíos de nuestro tiempo. Y entendemos también que a nosotros se nos ha presentado el Señor, nos anima el Señor también a buscarle. Herodes les dice que vayan a adorarle y que después le avisen. Los magos salen de Jerusalén buscando a Dios. Habían dejado una vida cómoda porque eran buscadores de Dios. Y ese deseo de encontrar y adorar al Mesías había dado sentido a sus vidas en esos últimos años. Y era mucho mayor que sus seguridades. Así, como dice también concretamente en una homilía el Papa Francisco, dice, porque Dios nos ha hecho así, dice, amasados de deseo, orientados como los magos hacia las estrellas. Podemos decir sin exagerar que nosotros somos lo que deseamos, porque son los deseos los que ensanchan nuestra mirada e impulsan la vida a ir más allá de las barreras de la rutina, más allá de una vida embotada en el consumo, más allá de una fe repetitiva y cansada, más allá del miedo a arriesgarnos, de comprometernos con los demás, por los demás y por el bien. Amasados de deseo, orientados hacia las estrellas, somos lo que deseamos, porque los deseos ensanchan nuestra mirada y ensanchan, qué bonito es esto, nuestro corazón. Estaban decididos a encontrar al Rey, costara lo que costase. Querían encontrar al Mesías. Les daba igual el desierto, las tempestades, las tranquilidades de los oasis, las horas de cabalgadura. Nada les iba a impedir llegar hasta Jesús. Por eso dice que cuando salen de Jerusalén, al ver la estrella otra vez, se llenaron de inmensa alegría. Fíjate que el Evangelio aparece en esa frase en algunas ocasiones, ¿no? Cuando vemos la esperanza. Los magos al salir de Jerusalén, al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Los apóstoles, después de la resurrección del Señor, al ver a Jesús resucitado, dice, se llenaron de una inmensa alegría. Utiliza la misma expresión. El encuentro con Jesús es llenarse de una inmensa alegría. Jesús niño, Jesús resucitado, etc. Una inmensa alegría. Ellos, los magos, no habían sido testigos de los portentos del Antiguo Testamento. Tampoco verían, al menos así parece, los milagros que años más tarde haría ese niño Jesús. Les bastó ver la estrella para llenarse de alegría. Amaban al Dios desconocido aun cuando no lo habían visto todavía.
al fin y al cabo, eran lo que deseaban y por lo que habían dejado sus hogares: ver al Dios. ¿Cómo se lo imaginarían? ¿Qué inquietud, ¿no?, tendrían aquellos hombres camino ya del sitio donde les marcaba la estrella para ver al niño, ¿Cómo se lo imaginarían? Iban allí. Y dice el Evangelio que entrando en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Esa imagen que tenemos en tantos sitios, en tantos belenes y en tantos iconografía, ¿no?, la adoración de los reyes, que es realmente una imagen preciosa. Y postrándose, dice, y no deja de poner esa palabra, es importante, le adoraron. Aquellos hombres sabios y poderosos en una casa pobre, con una mujer sencilla y buena, joven, y su padre, San José, se arrodillan ante el recién nacido o niño, lo que fuera, del tiempo que tuviera. Ya no tenían que buscar a ese Dios en la estrella o en la tradición o en lo que habían dicho los hombres antiguos, no, lo tenían delante. Eso sí, un niño. Claro, al ver a ese niño, todo lo que habían vivido en sus últimas semanas, adquiere sentido ante la presencia del quien ellos saben que es Rey. El deseo por conocer a Dios, que les hizo dejar su hogar, les llevó a adorar. Y experimentan entonces cómo el Señor les ha sanado tantas cosas, tantos anhelos más profundos. Quizá tiempo atrás sus vidas estaban girando alrededor de otras cosas, de la cultura, del desconocimiento, de la sabiduría, del prestigio, de lo que queráis. Pero no, en ese momento descubrieron los magos que lo único importante era dar gloria a Dios, adorarle. Ese es el tesoro que encontraron, al que iban. Como decía San José María, nuestro tesoro está aquí, reclinado en un pesebre. Es Cristo, y en Él se han de centrar todos nuestros amores, porque donde está tu tesoro, allí estará también nuestro corazón. Así es. Y entonces dice que le ofrecieron sus presentes: oro, incienso y mirra. Seguramente a José y a María, imagino, ¿no?, porque viviendo como vivían, les hubiese hecho en la práctica me refiero, más útil, ¿no?, otro tipo de regalos, de presentes, ¿no?, pues cosas con las que, por ejemplo, pudieran combatir el frío o la pobreza o alimentar al niño. En ese momento, al menos así lo parece, aunque después pues pensemos que en el camino hacia Egipto les vendría muy bien, pero en aquel momento no tenían urgencia de incienso y mirra. Y quizá tampoco el oro podría ayudarles demasiado inmediatamente. Sin embargo, esos dones así puestos tienen realmente un significado profundo. En el fondo son un acto de justicia. De hecho, según la mentalidad vigente de aquel tiempo, representan el reconocimiento de una persona como Dios y como Rey. Es decir, oro, incienso, mirra se regala a la gente así. Es un acto de sumisión a quienes son poderosos. Oro, incienso y mirra. Y quieren decir que desde aquel momento los donadores pertenecen al soberano y reconocen su autoridad. María se sorprende, ¿no?, al ver aquella multitud, aquella comitiva. Ella estaba acostumbrada a rezar las cosas, pensarlas en el corazón, y entonces seguramente le vino a la cabeza, como conocía bien, aquellas palabras del profeta Isaías, que dicen así:
Entonces mirarás y te pondrás radiante, y palpitará y se ensanchará tu corazón, pues la abundancia del amor se volcará sobre ti. Llegará a ti la riqueza de las acciones. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y Efa. Ella, que en Belén no es más que una mujer nazarena, ve cómo se postran esos sabios y miran a su hijo. Y siente, por tanto, María palpitar fuertemente su corazón inmaculado, y viendo como aquellos hombres paganos, no judíos, están adorando al que ella sabe, y ellos también reconocen como Dios. Y eso es impresionante. Así es. ¿Qué pasaría en aquel momento? También José presente. ¿Qué se diría? Yo pienso que quizás poca cosa. Lo que reinaría en aquel momento sería el silencio. Quizás las lágrimas de los reyes, la emoción de estar con quien habían seguido, a quien han deseado estar. No lo sé, pero el silencio sobre todo. Quizás el que María les permitiera, y José, acercarse al niño y abrazarlo. Y de que su corazón en ese momento, ante ese niño recién nacido, partieran de su corazón tantos detalles también de petición de cosas. De petición. Me imagino a Melchor y a Gaspar y a Baltasar, según la tradición de los nombres, coger al niño en sus brazos, abrazarlo, darle un beso, quizás con lágrimas. Habían pasado tantos meses recorriendo caminos para llegar a este momento. Habían pasado tantas vicisitudes, habían dejado tantas cosas. Y es verdad, no tienen palabras, ni conceptos para explicar que ese niño que les mira, que ese niño que juguetea con su madre, es su rey, su Dios. Pero es así. Por eso, reclinados, postrados, le adoran. Ellos, que son buscadores de Dios, acostumbrados a entreverlo en el cielo y en la creación, ahora tienen ante sí la sabiduría divina, misteriosa y escondida. Y la tienen hecha hombre, concretamente un niño. Y la sabiduría les mira y les hace pucheros y les sonríe. Y tal vez en las manos de su madre, el más atrevido de ellos, se acerca al niño y le da un beso. Y por primera vez sale de ese corazón suyo, de ese rey culto y sabio, unas palabras: sed sapientia, asiento de la sabiduría. Bueno, pues que meditemos, son palabras muy concretas, muy al corazón, que tú medites también hoy y mañana estos conceptos, estas palabras, esta oración. Que te pongas quizás delante del Belén y miras a los reyes que están llegando, les acompañes. ¿Y qué harías tú si fueras un paje y les acompañara para acercarte al niño también y cogerlo en tus brazos y darle un beso? Como decía San José María, mi amor, mi todo. Y darle un beso a ese niño indefenso. Pues nada, terminamos agradeciendo a Dios este rato de oración del corazón y pidiéndole también que nos ayude a ti y a mí a celebrar con gran alegría esta fiesta de los Reyes, con toda la magia que tienen y sobre todo con toda la enseñanza que nos dan también ese venite adoremus, venid a adorarle, que haremos tú y yo mañana y hoy y siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.